Hola amigos, una vez más les saluda Mario desde su canal Tecnologías en Español. Hoy haremos algo que es básicamente una prueba de concepto. No necesariamente algo que recomiendo en el momento, sobre todo en la situación en la que está el software, pero hoy instalaremos Windows 11 en una Raspberry Pi. Acompáñenme. Vamos a comenzar bajando la imagen de Windows 11 que necesitamos. Vamos a ir a una página que se llama UUPDump. Desde aquí podemos bajar las últimas actualizaciones de Windows en general, y como oficialmente Windows 11 ya salió como una de la actualización para Windows 10, ya la vamos a poder bajar directamente desde aquí. Cabe señalar que lo que nos interesa es la actualización y la vamos a bajar directamente desde esta página. Vamos a seleccionar el idioma español. Y esta página nos permite bajar esa actualización y nos permite convertirla a ARM directamente. Así que vamos a seleccionar el idioma que buscamos, en este caso es el español. De nuevo, en el video anterior, si no lo han visto, les voy a dejar una tarjetita aquí. Ya hicimos la instalación, ¿verdad? En ese video anterior con una copia que fue filtrada. Esta es la copia que está directamente bajada de los servidores de actualizaciones de Microsoft. Seleccionamos esta opción que dice descargar y convertir a ISO. Le damos crear paquete de descarga. Esto va a bajar el paquete, ¿verdad? Y va a convertir el paquete a un ISO externamente, el paquete de actualización a un ISO, y nos lo va a permitir hacerlo para ARM, que es el procesador que tiene una Raspberry Pi. Esto va a tomar un tiempo, así que le vamos a dar un poco hacia adelante. Y ahora sí, adelantamos porque toma un poco de tiempo. Tiene que descargar todos los archivos, comprimirlos, descomprimirlos y luego crear el archivo ISO. Así que lo veo en un momento. Ahora sí, ya terminó. Cabe señalar que este archivo ISO, ¿verdad? No es un simple archivo ISO que puedes descomprimir y ponerlo en tu memoria SD. Tratar de arrancar la Raspberry Pi desde ahí. Si lo hacen, van a tener este error. Para eso, para evitar este error, vamos a usar un software que se llama Windows on Raspberry. Este también funciona para Windows 10, por aquellos que están interesados, pero en este caso lo vamos a usar para Windows 11. Vamos a bajar el archivo. Les voy a dejar el link a ambas páginas en la descripción del video. Comprimimos y ahora sí, lo instalamos. Veamos que sí correr. Seleccionamos el idioma, vamos a seleccionar el español. Y ahora sí. Como pueden ver, no es un idioma que esté precisamente usado muy seguido. Le damos siguiente. Este es básicamente un software que es bastante derecho. Requiere de mucha configuración. Simplemente seleccionan la memoria SD, que deben de tenerlo un adaptador USB, ¿verdad? Seleccionamos que queremos para una Raspberry Pi 4 o una Raspberry Pi 400, que es la nueva con teclado incluido. Le damos que sí. Ahora sí, siguiente. Selecciona la imagen. Entonces aquí es donde venimos a buscar el archivo ISO que acabamos de crear desde la página UUP. Montamos la imagen. Windows 11 es la nueva versión de Windows 11 que acaban de liberar, que Microsoft acaba de liberar. Le damos que sí, ¿verdad? En este paso, ¿verdad? El software va a copiar desde el servidor de ellos los drivers para Raspberry Pi para que funcionen con Windows y que existen, y la actualización UEFI del BIOS, que nos va a permitir arrancar el Windows. Si no, nos va a dar el error que vimos hace un rato. Seleccionamos UEFI y aquí dejamos la partición que está por default para Windows, ¿verdad? Le damos siguiente y ahora sí. Le damos instalar. Igual esto se tarda un poco, así que vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo
Una vez que haya terminado, sacamos la memoria SD de nuestro adaptador, lo ponemos en nuestra Raspberry Pi y ahora sí, encendemos. A partir de aquí es básicamente bastante derecha también la instalación, ninguna configuración en específico, toma su tiempo el arranque. Claro, recuerden que estamos corriendo un sistema operativo bastante nuevo en un hardware bastante pequeño, así que denle su tiempo. Pueden ver, totalmente instalado. Vamos a darle para adelante. De nuevo, si no han visto el proceso de instalación, lo pueden ver en el video que les dejé al inicio, en una de las tarjetas al inicio, o incluso lo voy a dejar al final de este video para que lo puedan ir a ver, que es donde doy mis primeras impresiones con respecto a la instalación de Windows 11. Y aquí, como pueden ver, totalmente funcional. Recuerden que este es un video simplemente, o es una instalación simplemente para motivos de prueba de concepto. No le recomiendo de momento a nadie que cambie su computadora o que instale Windows 11 en una Raspberry Pi para usarla como computadora de diario, puesto que realmente le exige bastante al hardware de la Raspberry Pi. Vamos a echar un vistazo en el administrador de tareas para que se hagan una idea de cuánto le exige el sistema operativo a la Raspberry Pi. Intenté overclockearlo y definitivamente no se puede. Van a tener que hacerlo con la Raspberry 400, en todo caso que les interese overclockearlo, que les va a dar como 1.8, 1.9 GHz. Pueden ver aquí, tenemos ya en el CPU, dice que es un ARM Cortex A72, que es el que contiene la Raspberry Pi. Como pueden ver, le exige bastante. Vamos a abrir ahorita el Microsoft Edge y como van a ver, el consumo de recursos aumenta de una manera bastante grande. También tienen que tener en cuenta que los controladores que están en la página del UUP no contienen drivers o controladores para Wi-Fi. Solo tenemos para Ethernet, así que van a tener que, en todo caso, si les interesa probarlo, tienen que hacerlo con cableado, porque aún no tienen los drivers para el Wi-Fi. Ya que funciona bastante bien. Como pueden ver, está exigiéndole una exigencia bastante alta al sistema de la Raspberry. Como pueden ver, el disco de escritura también tienen que recordar que estoy corriéndolo de una memoria SD, nada de discos de estado sólido ni nada por el estilo. Básicamente era para probar que corría. Bueno amigos, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y ya sabes, si te gustó el video, te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Como siempre, cuídense, que hay pizza y muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.